Desde hace siglos, la Biblia ha sido leída, estudiada, citada y defendida. Millones de personas creen conocer su contenido, pero muy pocos se han detenido a escuchar lo que realmente dice entre líneas. Porque la Biblia no es solo un libro, es un código, un espejo, y para algunos, un mapa espiritual que solo se revela cuando el lector está preparado. La mayoría la lee de forma literal, otros la interpretan como historia, algunos la usan como regla moral, pero existe un nivel más profundo, un mensaje que no se enseña en los templos, un mensaje que no se predica los domingos, un mensaje que no todos están listos para ver, y no porque esté oculto, sino porque requiere conciencia. Desde el primer versículo, la Biblia deja una pista que casi nadie cuestiona. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero, ¿y si ese principio no fuera un momento en el tiempo, sino un estado de conciencia? ¿Y si la creación no hablara solo del universo exterior, sino del nacimiento del universo interior del ser humano? Pocos se preguntan, ¿por qué la Biblia habla constantemente de luz y oscuridad, de ojos que ven y ojos que no ven, de oídos que escuchan y oídos que permanecen cerrados? Jesús mismo lo dijo, al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, aun lo que cree tener, le será quitado. ¿A qué se refería realmente? No hablaba de riquezas, no hablaba de poder, hablaba de conciencia. La Biblia está llena de relatos que parecen simples historias, pero que en realidad describen procesos internos del alma humana. El Éxodo no es solo un pueblo escapando de Egipto, es la mente liberándose de la esclavitud del miedo. El diluvio no es solo agua cayendo del cielo, es una purificación interior. La crucifixión no es solo un sacrificio físico, es la muerte del ego, para el renacimiento del espíritu. Pero este nivel de comprensión no se alcanza leyendo rápido, ni repitiendo lo que otros dicen. Se alcanza cuando el lector deja de buscar a Dios afuera y comienza a buscarlo dentro. Por eso Jesús hablaba en parábolas, no para confundir, sino para filtrar, porque quien solo busca historias, encontrará historias, pero quien busca verdad, encontrará revelación. Y aquí es donde muchos se incomodan, porque este mensaje no hace al ser humano dependiente de una institución, no lo hace temeroso, no lo hace obediente por miedo, lo hace responsable de su propia transformación. La Biblia, leída desde este nivel, no habla de castigo eterno, habla de estados mentales, no habla de cielos lejanos, habla de niveles de conciencia, no habla de un reino futuro, habla de un reino que está dentro de ti. Pero si esto es así, ¿por qué casi nadie lo ve? Porque ver este mensaje implica soltar creencias aprendidas, implica cuestionar lo que siempre se dio por verdad, implica dejar de seguir y comenzar a despertar. Y aquí surge la pregunta más importante. Si este mensaje ha estado siempre ahí, ¿quién no quería que lo viéramos? En la siguiente parte revelaremos cómo ciertas enseñanzas fueron interpretadas de forma literal para ocultar su verdadero significado espiritual, y por qué solo unos pocos logran descifrar este código sagrado. Si el mensaje oculto en la Biblia ha estado siempre ahí, entonces la pregunta no es si existe, sino por qué dejó de verse. A lo largo de la historia, la Biblia no fue interpretada solo por buscadores espirituales. También fue interpretada por imperios, por estructuras de poder, por sistemas que comprendieron algo muy peligroso. Un ser humano consciente no es fácil de controlar. Por eso, con el paso del tiempo, el lenguaje simbólico fue reducido a reglas. Las parábolas se volvieron dogmas. La experiencia interior se transformó en ritual externo.
y el despertar espiritual se convirtió en obediencia. La Biblia comenzó a leerse con miedo, no con comprensión. Sin embargo, el mensaje verdadero nunca desapareció. Solo quedó reservado para quien estuviera dispuesto a mirar más profundo. Jesús no hablaba como un fundador de religión, hablaba como un maestro interior. Nunca dijo, adórenme. Dijo, síganme. Y seguirlo no significaba copiar sus actos, sino alcanzar su estado de conciencia. Por eso afirmó algo que muchos prefieren ignorar. Las obras que yo hago, ustedes las harán, y aún mayores. Esa frase no tiene sentido desde una lectura literal, pero desde una lectura espiritual, es una revelación explosiva. Jesús no se colocaba por encima del ser humano. Mostraba lo que el ser humano puede llegar a ser. Y aquí aparece uno de los mensajes más ocultos de la Biblia. El Cristo no es solo una persona, es un estado de conciencia. Por eso Pablo decía, Cristo en ustedes, esperanza de gloria. No dijo Cristo sobre ustedes. No dijo Cristo lejos, dijo dentro. La Biblia describe una transformación interna que ocurre en etapas. Primero, el ser humano vive dormido, reacciona, tiene miedo, se identifica con su nombre, su historia y sus heridas. Luego, viene el llamado, esa sensación de vacío, esa incomodidad que nada externo logra llenar, esa pregunta silenciosa, ¿tiene que ser solo esto? Después, llega el conflicto interno, la lucha entre la vieja identidad y la nueva conciencia. Eso es lo que la Biblia llama tentación. No un demonio externo, sino la mente resistiéndose a cambiar. Cuando Jesús va al desierto, no está escapando del mundo, está enfrentando su mente. 40 días no es una cifra literal, es un símbolo de proceso, de purificación, de muerte interna del ego. Y solo después de ese proceso comienza el verdadero ministerio. Este patrón se repite una y otra vez en la Biblia. Moisés, Elías, Jonás, todos pasan por un retiro, una oscuridad, una crisis, antes de despertar. Porque la Biblia no es una historia de héroes, es una guía de transformación. Pero este mensaje resulta incómodo para muchos sistemas, porque no convierte al lector en dependiente, lo convierte en responsable. Ya no puedes culpar al diablo, ya no puedes esperar un milagro externo, ya no puedes vivir dormido. El mensaje oculto de la Biblia te dice, el reino de Dios no vendrá con señales visibles. El reino de Dios está dentro de ti. Y si el reino está dentro, entonces el infierno también lo está, no como castigo eterno, sino como estado de conciencia basado en miedo, culpa y separación. Por eso Jesús no hablaba tanto del futuro, hablaba de la hora. Hoy ha llegado la salvación. No mañana, no después de morir. Hoy, pero para ver esto, hay que desaprender. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. Muchos prefieren una religión que les diga qué hacer, antes que una verdad que les exija transformarse. Por eso, este mensaje siempre fue para unos pocos. No porque Dios excluya, sino porque no todos quieren despertar. En la siguiente parte, entraremos aún más profundo. Hablaremos del significado oculto del pecado, del perdón y del famoso fin del mundo. ¿Y por qué nada de eso es lo que siempre nos dijeron? Si has llegado hasta aquí, ya entiendes algo fundamental. La Biblia no fue escrita para informar, fue escrita para transformar. Y ahora entramos en uno de los temas más malinterpretados de todos. Una palabra que ha sido usada durante siglos para generar culpa, miedo y control. El pecado. La mayoría cree que el pecado es una lista de acciones prohibidas, algo que ofende a un Dios externo. Pero en el lenguaje original, la palabra pecado viene del griego hamartía y significa errar el blanco. No habla de maldad, habla de desalineación. Pecar
no es ser malo. Pecar es vivir desconectado de tu verdadera naturaleza. Es actuar desde el miedo en lugar del amor, desde la inconsciencia en lugar de la verdad. Por eso Jesús no condenaba, despertaba. Vete y no peques más. No significa vive con miedo. Significa no vuelvas a vivir dormido. El perdón, entonces, no es un favor divino. Es una liberación interna. Cuando la Biblia habla de perdón, no habla de borrar una deuda celestial. Habla de soltar la carga mental que ata al pasado. Habla de dejar de identificarse con el error. Por eso Jesús decía, la verdad los hará libres. No dijo la obediencia. No dijo el ritual. Dijo la verdad. Y ahora llegamos a uno de los temas más usados para asustar, el fin del mundo. Durante siglos se ha predicado como una catástrofe externa, guerras, fuego, destrucción. Pero en el lenguaje bíblico, el fin del mundo no es el fin del planeta, es el fin de una era mental. La palabra mundo viene del griego aion, que significa edad, ciclo, estado. El Apocalipsis no significa destrucción, significa revelación. Entonces, ¿qué se revela? Se revela la verdad cuando la ilusión cae. Se revela la conciencia cuando el ego pierde control. Se revela la luz cuando la mente deja de resistirse. El verdadero apocalipsis ocurre dentro del ser humano. Por eso, Jesús decía que el fin llegaría como ladrón en la noche, no con trompetas externas, sino con un despertar inesperado, un momento en el que algo muere y algo nace. Y aquí aparece otra clave que casi nadie conecta: la resurrección. No se trata solo de un cuerpo levantándose de una tumba. Se trata de una conciencia que se levanta de la ignorancia. Morir antes de morir. Eso es lo que enseñaban los verdaderos maestros. Si el grano de trigo no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. No hablaba de agricultura, hablaba del ego. La Biblia no promete salvar tu personalidad, promete transformar tu ser. Por eso el camino es estrecho, no porque Dios lo haga difícil, sino porque pocos están dispuestos a soltar lo que creen ser. Y ahora viene una verdad aún más incómoda. La Biblia nunca fue diseñada para las masas, fue diseñada para los buscadores. Jesús lo dijo claramente: no echen perlas a los cerdos. No es desprecio, es comprensión. Las perlas no se fuerzan, se reconocen. Por eso muchos leen la Biblia toda su vida y nunca la entienden, y otros leen un solo pasaje y despiertan, porque el mensaje no entra por los ojos, entra por la conciencia. La Biblia no intenta convencerte, te confronta, te dice: el reino está dentro, la verdad ya está en ti, el maestro que buscas no está afuera. Y cuando eso se entiende, la religión deja de ser necesaria y comienza la espiritualidad real. En la siguiente y última parte hablaremos del símbolo más poderoso y más oculto de todos: la cruz. No como objeto religioso, sino como mapa exacto de la transformación humana. Y entenderás por qué este mensaje jamás fue eliminado. Solo fue cubierto. Ahora que has visto el camino completo, todo comienza a encajar. La cruz, ese símbolo que muchos ven solo como sufrimiento, no es un castigo. Es un mapa. La línea vertical representa la conexión con lo divino. La línea horizontal representa la experiencia humana. Y el punto donde se cruzan eres tú. La Biblia nunca habló de huir del mundo. Habló de trascenderlo desde dentro. Jesús no vino a fundar una religión. Vino a mostrar un estado de conciencia, a recordar al ser humano quién es, antes del miedo, antes de la culpa, antes de la separación. El mensaje oculto nunca estuvo perdido. Estuvo esperando. Esperando a lectores que no busquen reglas, sino verdad, que no busquen promesas futuras, sino transformación presente. Porque el reino de Dios no es un lugar
al que se llega. Es un estado al que se despierta. Si algo de este mensaje resonó contigo, no es casualidad. Es señal de que estás listo para mirar más profundo. Gracias por quedarte hasta el final, por cuestionar, por escuchar, por atreverte a ver más allá de lo evidente. Si este contenido te aportó claridad, te invito a suscribirte y a seguir este canal, donde exploramos los mensajes espirituales que pocos se atreven a mirar. Déjame en los comentarios qué parte de la Biblia te gustaría analizar desde esta perspectiva. Y recuerda, la verdad no se impone, se revela cuando estás preparado. Hasta el próximo encuentro.